intentando acomodar aquí los rezagos que caí de mañana a la oficina, pero aquí estamos. Bueno, seguimos como venimos en el devocional y hemos hablado de algo muy importante que es defender el ministerio. Pablo dice que él defiende su ministerio, estamos hablando de convicción y, y créame que ha sido muy importante estos espacios. Ayer hablábamos de los cimientos que son nuestra base, son nuestra firmeza. Es lo que nos va a permitir a nosotros estar estables, estar firmes en el proceso de rehabilitación. Y en ese orden de ideas, pues hay varios aspectos, hay varios componentes. Eh, Algunos de ellos nosotros los dejamos pasar por alto y los negociamos y no defendemos nuestro proceso de rehabilitación. El proceso de rehabilitación nosotros lo debemos defender toda la vida. O sea, nosotros vamos a tener vida social, vida familiar, vida laboral, nos vamos a desempeñar, vamos a potencializar nuestras capacidades, nuestras habilidades, pero con la convicción nosotros defendemos nuestro proceso de rehabilitación. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a defenderlo, a cuidarlo, a guardarlo, a protegerlo, a no exponerlo. Y ahí es donde muchos todavía tienen dificultad para defender su proceso de rehabilitación. Pueden desempeñarse, tienen capacidades, tienen habilidades, pero su proceso cognitivo, su pensamiento y todo su ser no está apto y no está preparado para entrar a defender su proceso de rehabilitación. Y ahí nos vamos a detener. Y aquí este capítulo nos deja cosas muy claras. Nos deja cosas muy claras. ¿Como cuáles? Nosotros, si le voy a pedir el favor a alguno de los chicos, los que leyeron, si leemos el versículo 1, 2 y 3. Si alguno me ayuda. Sí, apóstol. Versículo 1, 2 y 3. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que ahí ya nos deja claro algo, ya nos deja claro algunos aspectos que son importantes. O sea, nosotros no podemos defender y ahí tenemos que estar nosotros convencidos realmente. Yo procuro no descuidar una parte de mi vida que tiene que ver con esa estructura que me permite a mí sostener, cuidar, validar, que cuando vengan pruebas, luchas, situaciones, no se me caiga. Mire, esta semana, aparte de esta semana y la anterior, porque ahorita las personas con este terremoto están volcadas pues a muchas cosas. Por ahí ya algunos han empezado a mencionar y a hablar de salud mental. Las personas obviamente están volcadas hacia sus edificaciones, hacia sus casas, hacia lo que lo perdieron todo. Ayer escuchaba al presidente, personas todavía, algunas
que están desaparecidas, pero muchos todavía no se han volcado lo- eh, a la salud mental, a esa estructura. Y ahí tenemos que detenernos nosotros, porque nosotros, así lo externo, lo material, pase, esté bien o no, nosotros internamente y espiritualmente tenemos que estar consolidados para defender un proceso de rehabilitación. Y en la carne no lo vamos a defender. Muchos, por eso yo les digo, hacen proceso de rehabilitación de aguante nomás. Y la carne todavía los domina. Por eso este espacio llamado devocional intenta también nutrir y alimentar un poquito esa parte interior, que es la estructura que va a sostener su proceso por 5, 10, 20, 30, 40, 50 años, y si puede más, y si le alcanza la vida, mucho más. Porque como yo les digo, muchos en la puerta no pueden dominar, no pueden autocontrolar sus impulsos. Y todo lo que nos ofrece la sociedad es simplemente para que nosotros podamos deleitar nuestra carne. Y yo le decía, estos días que estaba hablando con algunas personas, yo le decía, mire, a la fundación llegan personas decididas, que se han expuesto, que se han trasnochado, mejor dicho, muchos incluso han delinquido, han robado a los papás. Pero para el proceso hay muchos que se la dan de bravos, que le han pegado a la mamá, al papá, que han peleado con los policías. Y me decía alguien, son flojos para el proceso de rehabilitación. Y yo les decía, aquí uno se sorprende porque uno a veces ve personas firmes. Y es más, uno también a veces cree que el proceso está bien, que el proceso está estable. Y los cimientos no están bien consolidados. Por eso, así como pasó en lo natural, que se movieron los sismos, que se movieron las casas, nos tienen a veces que sacudir, nos tienen que poner a temblar para darnos cuenta si los cimientos están bien puestos. Y más que religión, yo no procuro caer ahí, yo soy respetuoso de eso, pero yo sí defiendo una fortaleza, una fuerza espiritual, yo sí defiendo una convicción y es más, unos principios universales. La recuperación para mí no tiene nada nuevo. O sea, yo conozco hace más, por ahí 30 años, las fundaciones. Imagínense. Y desde allá he venido hablando de recuperación, estuve en las mejores, estuve, mejor dicho, usted no se imagina. Y hay principios que no cambian, son los mismos, son los mismos. Para mí no hay nada nuevo y lo hablo con expertos, con profesionales de salud mental, expertos en farmacodependencia. Y le digo, ahora cambia un poco la terminología, cambian algunos conceptos, digamos, en la forma de ilustrarlos. Es simplemente uno concientizarse, convencerse de quién es uno, de unas fortalezas y de unas debilidades que uno tiene, de saber pedir ayuda, de saber rodearse también, es clave, y de saber aplicar, lo voy a decir así,
3 o 4 cosas, de saber sumar, porque a veces restamos y dividimos, pero en la rehabilitación tenemos que sumar y si multiplicamos, mucho mejor esos conceptos. Hágalo así, manéjelo así, tenga cuidado con esto. Si usted ve que hay un hueco, no pase por ahí, ser prudente, unos principios que son universales y que no van a pasar de moda. Ayer yo estaba en un lugar y trabajando y no les importó. Temblor, terremoto, tragedia, casas caídas. Fueron destapando Buchanan, que amarillo, que yo no sé qué. Esa convicción, esos principios, esos cimientos, simplemente hicieron que yo fuera cogiendo la curva. Suavecito, con decencia. Porque si yo empiezo a decirle, no, es que yo soy una persona rehabilitada, no, es que yo me he alejado de eso, no, es que yo he dejado eso. Prudentemente, sabiamente, el avisado del mal, ¿y qué? Y se esconde. ¿Y qué? Suavecito, suavecito, cuando menos pensó, Gasparín se le desapareció. Desapareció. Ellos no lo van a entender, ellos no van a tener esos principios, ellos no van a saber que son pacientes para toda la vida. Miren, es impresionante la cantidad de personas recaídas, recaídas. A mí me llaman a diario y yo pregunto, y ya estaba en fundaciones. Sí, estuve en esta, estuve en esta, estuve en esta, estuve en esta, pero recayó, recayó. Salió, estuvo un tiempo bien, pero volvió y recayó. Porque hay principios que son inamovibles. Hay fundamentos que usted no los puede cambiar. Hay fundamentos. Y alguna vez, hablando de edificación en los proverbios, decíamos que usted nunca llega a una casa y dice, ay, tan bonitas esas columnas, tan bonitos esos cimientos. Uno llega admirando los muebles, la fachada, el color de la pintura, el piso, los accesorios que pueden haber en la casa. Uno llega a casas donde uno se admira y uno dice, qué casa tan bonita. Pero uno nunca llega mirando los cimientos. Miren, eso es autoconocimiento. Eso es desarrollar unas habilidades. Eso es desarrollar metacognición. Que usted aprenda a mirar para adentro. Que usted aprenda a hacer introspección. Eso es llegar a una casa y decir uno, ¿qué cimientos? ¿Qué columnas? ¿Qué es lo que va a permitir que esté firme, que se quede en pie? Yo estoy aquí en una edificación y un poco de paredes se partieron, pero ellos vinieron no a revisar las paredes, dijeron, eso las cambiamos, eso se hace nuevamente. ¿Sabe qué venían a mirar? Los cimientos. Y algo que a usted no se le puede olvidar nunca. Sáquele tiempo a todo. Cuando usted esté nuevamente en la vida social, en la vida laboral, en la vida familiar, no descuide su proceso, no descuide su vida espiritual, no descuide esa fortaleza, porque aquí aún en la fundación llegan bravos, llegan peleones, de hecho. Son flojos muchas veces para defender su proceso de rehabilitación. Personas de 20, 30, 40, 50 años y no tienen valentía para defender su proceso de rehabilitación.
no se paran con carácter, no se paran con una firmeza y unas pequeñeces les tumban la estructura. Unas pequeñeces los tiran nuevamente al piso. Y eso me decía ayer una persona, me decía, aterrado, Matías. Y no hay conciencia plena. Sigue diciendo la lectura. Os ruego por la mansedumbre y ternura en Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y esto son cualidades muy importantes. Mansedumbre, ternura y humildad. Vaya añadiéndole a la casa mansedumbre. Si yo lo llevo al campo de la psicología, neuroplasticidad le llamarían. Si yo lo llevo al campo de la terapia, modificar conductas y comportamientos. Si hablamos de mansedumbre, esto es universal, esto no ha pasado de moda. Esa capacidad de adaptación. Muchos no se adaptan al nuevo estilo de vida. Muchos tratan de vender que están adaptados a un nuevo estilo de vida, pero todavía tienen el individuo de consumo. Todavía no son honestos. Todavía no están ajustados, todavía no asimilan. Todavía no tienen esos principios y valores que son los cimientos. Que son los cimientos. Todavía negocian. Miren, ¿por qué Felipe está ahí? 6 años defendiendo su proceso de rehabilitación. Muchos hasta lo han menospreciado. Nosotros en la fundación hacemos defender las jerarquías y la antigüedad se respeta. Pero Felipe a veces es tan noble que si él tiene que hacerse con el tiempo que él tiene, supongamos, está el carro, está el camión, por el tiempo que él tiene, y se le ha hecho defender, Felipe, no, usted puede ir adelante. Y Felipe es tan noble que hay personas que él les dice, hágase ahí, y yo me voy atrás. Y se monta en el camino y se hace atrás. Se sienta en el piso. Y yo valido esa humildad, pero tiene otros principios. Anoche me escribió a la medianoche. Que se había encontrado una billetera con 500.000 pesos. Que cómo hacía para devolverla, que qué emisora buscaba para devolverla. Que hay papeles, pero que no hay un teléfono. Y le voy a contar algo. El fin de semana aquí en Villa Samán estuvieron unas personas de una iglesia, de una iglesia aquí. Yo le dije, no, que vengan, así las paredes estén partidas algunas. A lo de Dios, nosotros no le podemos aflojar. A la terapia no le podemos aflojar, porque sería exponernos lo que nos cuida, lo que nos protege, sería quedar en vulnerabilidad. Y Felipe me llama ayer preocupado para devolver 500.000 pesos. Y el fin de semana aquí, a una señora se le cayeron 50.000 y no aparecieron. Y no aparecieron. Quizá esa nobleza, esa mansedumbre de esas personas
No van a hacer un escándalo por 50.000 pesos, ellos no le dan importancia a los 50.000 pesos, pero yo me quedo revisando la casa. Y yo no hice bulla, porque yo dejo que usted mismo defienda su proceso. Pero sí me cuestiono, sí me confronto. ¿Quién los cogió? ¿Quién los tiene y está calladito? Y así queremos todavía vivir del autoengaño y creemos que vamos a poder sostener un proceso de rehabilitación engañándonos, mintiendo, haciendo trampa, violando los límites, saltando las normas. Yo las personas que veo rehabilitadas después de tantos años, después de más de 10 años, después de 20, 30 años de sobriedad, son personas que se han aferrado a unos ideales y esos ideales no los cambian por nada. No los cambian por nada. No los negociamos por nada. Pero muchos apenas ven lo que yo les decía ayer, una falda, un paquete de Cheetos, se contratan con un Bianchi, se contratan y cambian los principios, cambian los fundamentos, porque el uno le regala al otro suplemento. Eso usted nunca lo puede cambiar, no lo puede mover. Usted no puede dejar que su carne, que sus impulsos le ganen. Y por eso nosotros somos una casa. ¿Con qué principios usted defiende su proceso de rehabilitación? Por eso a muchos se les olvida la terapia y salen a conquistar el mundo, trabajar, estudiar, hacer plata, facturar, estar con los seres queridos y eso que entre comillas. Ese cuento que a mí me hace falta mi mamá. Si uno cuando anda desbocado no le interesa ni la propia vida de uno, le va a interesar los demás. ¿Con qué estructura? A mí me enseñaron que carácter no es hablar duro. Yo conozco a Felipe, Felipe usted lo ve, y Felipe es con esa tranquilidad, con esa calma, habla despacio, el hombre cae ni se siente, pero tiene carácter. ¿Qué es el carácter para mí? La columna vertebral de los principios. Hay principios universales que usted tiene que tenerlos estructurados y no se les puede olvidar. La honestidad es la clave. Y hace poco aquí estuvimos 15, 20 días. Hablábamos con Muriel, cómo se enmascaraba, cómo salían. En estos días yo he sacado un grupo, estamos tratando de ayudar a las personas que les cayeron las casas y yo estoy moviendo varios grupos y me piden apoyo. Yo ahí tengo que buscar esa oportunidad y mostrar que tengo, mostrar que soy una solución, mostrar que no soy un problema. Ahí tiene que salir el liderazgo, ahí tienen que salir mis capacidades y mis habilidades, pero ¿qué las empuja? Y muchos yo les he dicho, vea, antier le regalaron a los muchachos 250.000 pesos sin pedir. La misma gente dice, muchachos, qué bueno, le dile a los muchachos, coman en eso en salchipapa, en hamburguesa, en lo que quieran. Ayer subí por allá, don Matías, les puedo regalar a los muchachos que 100.000, coman en eso en pan, muchachos. Es la bendición. Pero les digo, no pidan. Muchos ahí mismo cogen el numerito, el telefonito, me llama mi mamá, me llama Julano,
cuando ese no es el canal. Esa no es la ruta, esa no es la manera. O sea que usted ahí está diciendo, quita el techo de la casa y cuando llueva, usted está destechado y se va a mojar su proceso de rehabilitación. Esas pequeñas grietas, yo le llamo pequeñas zorras, van entrando, van entrando, van entrando y así usted no crea, así usted crea que yo soy exagerado. Mire, yo tuve que combatir por años y me estrellé y recaí muchas veces por ser permisivo, por ser alcahueta, por taparle a mis compañeros, por mostrar flojera para ciertas cosas. Para un partido de fútbol no, para comer yo no mostraba flojera, pero muchas veces dejaba que todo lo negativo se cruzara, hasta que yo entendí que cuando yo era permisivo allá, le estaba diciendo a mi cerebro, permítase usted también. Y por eso así entraba la recaída. Primero se recaía en actitudes y comportamientos y después se recaía con la sustancia. Y cuando menos cuenta me daba, estaba uno consumiendo nuevamente y decía uno, ¿qué hice? Ya no podías parar. Porque hace rato acá se había tejido un formato de pensamiento que le decía a uno, permítase, permítase. Mire, todo está en la mente. Para el proceso de desintoxicación, yo no necesité ni una pasta. Yo le puedo hacer gastar plata a usted, comprarle un poco de sueros, un poco de medicamentos, 2, 3, 4, 7, 8, 10 millones. Yo hice toda esa escuela y volví a lo mismo, porque entendí que lo que primero yo tenía que desintoxicar era mi espíritu y mi alma. Y si yo desintoxico mi espíritu y mi alma, créalo que el cuerpo está tan bien diseñado que él solito se limpia, él solito se organiza. Comiendo bien, durmiendo bien, pensando bien, estando en un entorno seguro. Y ahorita usted en la fundación lo cuidamos. Tenemos vigilancia, tenemos controles. Pero de ahí para allá va a llegar un punto donde el primer defensor, el primer guachimán del proceso de rehabilitación es usted. Usted se tiene que volver un experto en cómo defender su proceso de rehabilitación. Pero si tiene grietas, si el techo no está bien puesto, si los cimientos están quebrados o partidos, o usted a cada rato los tira por la borda, no va a defenderlos. Y algo que no se le puede olvidar y se lo repito, en la mera carne no va a defender usted su proceso de rehabilitación. Es más, el porcentaje que hay en la carne es poquito, es solamente el 30%. Si usted lo sube un poquito al alma, mente, emociones, voluntad, procesos cognitivos, psicología, terapia, charlas, reflexiones educativas, usted lleva su proceso de rehabilitación hasta un 60%. Pero si usted quiere un proceso de rehabilitación integral, mire, hace días se volaron 2 personas y la familia le reclama a uno. A veces uno se frustra también. La embarran allá y uno sale pagando. Y fuimos a recogerle la ropa. ¿Y cómo estaba esa ropa? Que alguno me ayude. Oliendo asqueroso. Oliendo asqueroso, me dicen acá. Una salchipapa podrida. Comida guardada.
Sucio. Suplemento guardado. Tienda guardada. Entonces ahí es donde yo digo, me van a decir a mí que allá van a defender el proceso de rehabilitación afuera, donde todas las puertas y las ventanas están abiertas y aquí no se paran duro en cositas tan básicas, en cositas tan sencillas, tan elementales. Hablemos de ternura. Estamos hablando un poquito de mansedumbre, ternura y humildad. Me tengo que devolver y me tengo que quedar ahí porque es que a veces creemos que eso no es necesario en el proceso de rehabilitación. Hay tanta ternura que un compañero se cae, se desliza, se tropieza y los otros en vez de auxiliarlo, se echan a reír. Imaginen la ternura, pues. Si esa es la ternura, no hay empatía, no hay esa bondad, no hay esa generosidad. Por eso aquí nosotros logramos pensar un poquito en los demás. Cuando yo tenía que enfrentar momentos duros en mi proceso de rehabilitación, me tenía que olvidar de mí. Yo me quiero ir, yo estoy aburrido, yo creo que necesito esto. Y a veces pensaba en los demás. Pensaba en mi papá y en mi mamá y yo decía, ¿será que ellos resisten otra desilusión más? ¿Será que ellos van a resistir que yo lo defraude otra vez? Y pensaba en eso y me fortalecía. Y eso hacía que yo pasara ese momento y decía, no, yo tengo que hacerla bien. Tengo que tomarme mi tiempo, crear la estructura, poner los cimientos como son, para no salir y embarrarla. Y me olvidaba de mí, porque yo estaba en ese momento buscando un escape. Usted ha visto las películas, hace días, usted yo no sé si se llegó a ver las películas de Rocky Balboa o esas películas que tienen que ver un poquito como con la superación. Eso somos nosotros nos estamos superando todo el tiempo y superando obstáculos y situaciones. Pero muchos emocionalmente se enfrascan. Yo le digo a los muchachos, dale trascendencia a eso, y que no, y que mire, y que por qué, y se enfrascan. Y yo digo, son débiles emocionalmente. No tienen carácter, no tienen columna vertebral. Y esas películas de Rocky, hace unos días nos reíamos con los muchachos, que a Rocky le metían una pela. Rocky estaba peleando con el ruso. Y a Rocky le estaban dando y eso sangre ya puño allá y Rocky caído así, eso yo no sé si usted la ha visto, hijo, se va contra las cuerdas para allá, para acá, y hijo se devolvía, y hijo lo cogía de ruso y pan como violín prestado. Rocky ya cayéndose así, ya casi moribundo. Y por allá Rocky se acordaba del maestro, de May era May o Mickey, del maestro. Y por ahí Rocky así ya cayendo, por ahí se acordaba, se olvidaba de la puñiza que le estaban y se acordaba del maestro. Por allá se acordaba de la esposa y se acordaba de la esposa. Por allá ese subconsciente le devolvía información y él veía a la esposa. Por allá veía a su hijo cargándolo. Oiga, Rocky casi muerto. Se soltaba lo de él
y se programaba ya y por ahí un pantallazo en la mente. Obviamente eso en la película, pero eso nos pasa a veces. Escuchar a la esposa hablándole, diciéndole, te he dicho que dejes el boxeo, te he dicho, vas a quedarse, pero eso a él lo motivaba. Y de un momento a otro, como si fuera otro Rocky Balboa. Se para Rocky Balboa, como que el Chile cambió y como que eso lo cogió y ya ha caído derrotado. Y se para Rocky Balboa y ojo llega, oiga, ya viene el ruso, ¿no? Este vieron donde pelea con un ruso grandísimo. Y ya Rocky, pégalo y ojo, no pasa nada. Y se para Rocky, coge pobre ruso, que lo tienen que quitar. Empatía. Y eso lo llevó a la superación. No sé si han visto a esas peleas, se han visto esas películas y Rocky acordó de otros y contra todo se fue. Esa es la motivación de nosotros, ese es el aliciente, que ya las lágrimas que le vamos a arrebatar a nuestros seres queridos son de felicidad, son de alegría. Pero yo llamar a su mamá para estresarla, yo llamar a su mamá para decirle, el niño no se quiere comer la compota, al niño no le gusta la ensalada, el niño está aburrido, el niño lo único que quiere es estar en la calle dándole gusto a la carne. Y hay una parte de nosotros que se pone triste cuando nuestro sistema de recompensa no está recibiendo lo que quiere. Muchos están en abstinencia. ¿Usted sabía que muchos están astemios? Astemio es una persona que lo único que ha hecho es parar de consumir. Y de esos hay bastante en la fundación. Solo han dejado de consumir. Solo pintaron la casa, solo volvieron y estucaron, solo volvieron y colocaron el paisaje, pero los cimientos no los han tocado. Siguen igual de flojos y siguen igual de frágiles. No conectan. No conectan acá hay unas conexiones. La droga y la afectación de la droga y de los malos hábitos que teníamos nos desconectaron una cantidad de cosas acá. Unos circuitos para que usted me entienda. Y no conectan. Rocky Balboa si estuviera caído cuando él conectaba. Y véase las películas y verá, hay muchas películas, pasa igual. Hace poquito le hablé de una película que me llamó mucho la atención. Y el rey estaba por allá en una isla y empezó a recordar, y eso lo fue motivando. Encontró su identidad, quién era él, y él dijo, tengo que volver a ayudar. Y efectivamente, superó lo que lo tenía frenado. Y no era su condición. Los hombres de Dios, el Hijo de Dios estaba por allá en el palacio. Todos los ángeles le adoraban. Y el Padre dijo, necesito a alguien. Necesito un líder, necesito una persona recuperada, necesito una persona que cumpla un propósito. Y el hijo dijo, yo voy, humildad, mansedumbre, ternura. Dijo, yo voy, Padre, envíame a mí. Y se vino acá, nació en un pesebre donde hay pura boñiga de caballos y de vacas. Se cargó cosas que no eran de él para encontrar un propósito. Por eso aquí les enseñamos mucho a usted el servicio, el conectar con la situación.
Yo a muchos padres no les he contestado estos días el teléfono, ¿sabe por qué? Porque estoy buscando la manera de cómo le ayudo a otros. Y eso mismo yo trato de incorporárselo a usted aquí, que conecte. Usted se va a dar cuenta lo importante que es eso en la recuperación. Usted va a tener que funcionar para usted, para los suyos. Pero usted también va a tener un momento que funcionar en pos de una sociedad. Y por eso aquí tratamos de devolverle a la sociedad buenos seres humanos, con principios, con valores, que no los negocien, que no los suelten. Yo tengo un principio de vida y es que yo no negocio la terapia. Por nada, por un paseo, por un viaje, por una ida al cine, por una ida a un restaurante. No lo negocio, no pierdo la cabeza, no pierdo la cabeza. Y muchos aquí pierden la cabeza con nada, con cosas mínimas. Se descontrolan. Por eso le estoy diciendo, personas de un año, personas con meses en la fundación, y uno va a ver la ropa, y esto lo hemos hablado mucho, cosas que no deben tener ahí. Entonces yo ahí tengo que devolverme y hacer una introspección. ¿Cómo están los cimientos? Imagine la ternura. Ayer Javier se estaba quemando la cara mientras prendía una basura. Y solamente Arles fue a auxiliarlo. Los demás toteados de la risa. Ayer que llegué a la medianoche, y yo me acosté pensando en eso. Si yo no logro conectar con el sentir de otro, porque a veces eso es como las personas quieren que lo entiendan a ellos. Y a mí me dicen, es que usted no me entiende, es que mi mamá no me entiende, es que mi papá no me entiende. Sí, venga, venga. Pero usted también logra entender a los demás. Por acá en el último dice, y no hemos tocado todo el capítulo, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Usted entiende a los demás también? Usted quiere que lo entiendan, pero usted entiende a su mamá, usted entiende el proceso, usted entiende los lineamientos, usted me entiende a mí, porque si usted me entendiera a mí, usted sabe que yo solo le creo al proceso. Y un proceso no solamente donde usted pare el consumo, pare la rumba porque no puede irse a rumbear el fin de semana, porque no puede recogerlo o recogerla el amigo o la amiga. Muchos ahí han dejado su proceso, ni siquiera en el 30%, ni siquiera en el 30%. Muchos que yo los saco a veces a la calle y encuentran amigos y dicen, espere que salga la fundación, pa, y nos la pegamos. Espere que salga la fundación y volvemos a cocinar tusi. Yo hace poco fui a capturar un muchacho y tenía bolsas de cocaína o perico, tabletas de clonazepam y estaba armado hasta los dientes de merca. Es más, me dijo, cuando nosotros lo fuimos a capturar, en la pieza, el hombre llegó rapidito y se alcanzó a tomar como 3 pastas. Rapidito, y le dijo, uy, llegó Matías. Se dañó la fiesta y ya me conoce. Y él lo ve, ah, Matías. Y me iba entrando con los kamikazes, con los people, y el hombre cogió y la sacó.
Y dijo, yo me voy, pero espérate. Y dejó así desesperado. Y delante de la familia, papá y mamá, y se mandó unos pases de Juaco. Eso ahí mismo sacó de polvito blanco, montaña de nieve, y usted sabe que eso fue rapidito. Aquel el hombre más rápido que Speedy González, ¿o yo? Eso rapidito llegó ya nosotros de la puerta hasta donde estaba la cama, pastas, pepas, se metió unos pases por la nariz. Y llegó y dijo, no, tranquilo, yo me voy, yo no voy a poner resistencia, tranquilo, muchachos, vengan a... Oiga, imagínate, nunca me había pasado así. Y llegó y guardó toda la mercancía, la aseguró, dejó asegurado el celular. Y obviamente uno, pues, en aras de evitarse una confrontación, pues, yo dije, yo lo llevé suave, la verdad lo llevé con ternura, amor, comprensión. ¿Se acuerda el video del personaje que yo no necesito estar encerrado? Yo lo que necesito es amor, comprensión y ternura. No sé si se hayan visto ese video de pronto. Entonces lo llevamos con ternura. Los pitbull que yo tenía ahí, los pitbull que estaban que lo montaban a ese carro a lo malo, pero lo llevamos suavecito, venga, mijo. Pero me llamó la atención que dejó guardada toda la mercancía con llave. Dijo, yo aquí dejo esto, yo aquí dejo esto, yo aquí dejo esto. Y en la puerta saliendo le dijo al papá, yo ahí dejo lo mío. Espero que cuando yo vuelva al año, ahí tenga lo mío guardado. Así, modo patrón. Cuando yo vuelva al año, tenga lo mío ahí. No me vayan a tocar nada. Nosotros, modo ice. Yo me imaginé, yo dije, no, pues obviamente nosotros por llevárnoslo, pues el papá o la familia ahora hace su barrido y le bota hasta lo que no tiene. Nos montamos al carro efectivamente y el hombre iba allá todo pepo y todo rumba y todo happy. Y lo único que hicimos es ponernos a reír. Y el hombre dijo, no, mis papás son serios y ellos saben cómo es la vuelta conmigo. Me decía, Matías, le aseguro que yo vuelvo al año y lo mío está ahí. Yo no le voy a dar lora, yo me voy a portar bien en la fundación, yo voy a hacer las cosas bien, pero usted sabe que yo vuelvo y mis cosas tienen que estar ahí, mi celular y mi mercancía, porque eso me costó plata. Hay que, muchos solo han parado el consumo, muchos dijeron, hagamos un pare de consumo, pero su mentalidad no está cambiando. No han ajustado y no han incorporado unos principios y unos valores fundamentales. No se dejan cimentar. Hay gente que uno le va a poner los cimientos y no le gusta. Hasta enojan. Otros se entristecen. Otros se deprimen. Y resulta que la psicología, la terapia, la espiritualidad es simplemente una forma de cimentar una vida. Es simplemente una forma de superación, es simplemente una forma de estructurar mejores personas, de añadir. Sí, la drogadicción tiene que ver mucho los vacíos, pero no solamente los vacíos afectivos, porque creo que a muchos de nosotros nos han dado amor, nos han dado cariño. Mire, yo escucho a veces las mamás, mire, don Matías, aquí a mi hijo no le faltaba nada. Pobremente todo lo tenía. Él se levantaba y yo le llevaba el desayuno a la cama a don Matías. Si él no lavaba la ropa, yo él la lavaba a don Matías. Y todo eso de alguna manera encierra esa muestra de amor, en especial de mamá. Esa mamá amorosa, consentidora. Me decía, hay mamás que a mí me han dicho, Matías, mi hijo tiene 25 años y yo lo veo como un bebé, yo todavía le canto canciones de cuna. Y me dicen, de pronto allá en la fundación le cantan canciones de cuna, porque a él le gusta. Imagínense.
Yo le digo, claro, allá le cantamos una canción de cuna que, sino que es un poquito distinta la letra. Acá le decimos cuando recién llega, bienvenido compañero, esta es su casa y por mucho tiempo. Si era dejado las canciones de cuna, mi señora me dice, no, Matías, 25 años, pero yo todavía le digo a Gugú. Así la droga le haya hecho unas afectaciones en la cabeza. Muchos cogieron cara de adicto, pero pues a Gugú, para el bebé. Así tenga 68 años, porque aquí en la fundación hay adultos mayores ya. Aquí en la fundación ya nosotros podemos organizar el grupo de la tercera edad. Mire lo complejo que es la droga, mire lo complejo que son las adicciones. No perdona nada, extracto, raza, edad, nada. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Estamos hablando que con la adicción, porque miren, estamos hablando de la armadura de Dios. Y la armadura es una estructura de defensa, no solamente de ataque, sino de defensa. Y con la fe, más que ataque, uno defiende. Primera de Pedro 5. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, al cual resistí firmes en la fe. Pregunta, ¿eso es modo ataque o es modo defensa? A veces no necesitamos atacar, a veces lo que necesitamos es aprender a defender nuestro proceso, porque nosotros ya venimos casi que programados para el ataque, pero no para la defensa. ¿Me hago entender? Si a mí me pegan un pisón ahorita en la uña, ¿estoy programado para qué? Atacar. Es el automático, es nuestros pensamientos automáticos, repetitivos. No defensa. Y a veces nos dicen, al cual defender en la fe. La armadura nos enseña a blindarnos, a protegernos. Y la mejor manera de hacer eso es mirándonos para adentro. Es mirando si los cimientos y los fundamentos. Es mirando si solamente estamos engordando la carne y de terapia nada. Y el manual de Carreño nada. Y el código de policía nada. Y los comportamientos nada. Y las conductas nada. No defensa. Es otra forma de llevar el proceso de rehabilitación. Amén, mis queridos agugús. Amén. Tesoros de mamá. Dios me los bendiga grandemente el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a dejar allí y mañana con la ayuda de Dios seguimos. Muchas bendiciones para todos. Excelente día. Bendiciones. Dios los bendiga. Y despidámonos haciendo agugú. A la 1, a las 2 y a las 3. No, pues si hablamos de ternura, hay que dejar que salga la ternura también. Más de uno hay que no me trate como niño, pero cuando la mamá le recoge los zapatos mal tirados, ahí sí no. Chao, chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. A gugú, a gugú. A gugú, a gugú.